Hola chicos de tercer semestre, bienvenidos a la materia de historia. Vamos a continuar viendo los temas relacionados con el porfiriato. Ya checamos cómo es que se da este proceso de donde Porfirio Díaz llega al poder después de levantarse o promulgar dos planes donde desconocían básicamente a los gobiernos de Benito Juárez y de Lerdo de Tejada con el plan de la Noria y Tuxtepec respectivamente. Ya vimos cómo llega al poder ese lapso donde el Manco, Manuel el Manco González ocupa la presidencia y después de ese periodo, en 1884, Porfirio Díaz toma nuevamente el poder y lo suelta hasta 1911. También checamos cómo es que en este caso, la infraestructura de México, es decir, las inversiones extranjeras, donde México alcanza su mayor auge en lo que es en la historia y prácticamente llega a ser casi una potencia mundial. Vamos a checar el día de hoy las crisis políticas y económicas del porfiriato, que tienen que ver muchísimo con las clases sociales, las huelgas, las crisis económicas y las crisis políticas que surgen durante este periodo. Tenemos primero que en la parte social, pues obviamente la inversión extranjera que vino a implantarse en México solamente beneficiaba a un sector, que es al sector, digamos que mayoritario, ¿no? Los que tienen el poder de adquisición, los en este caso, lo que en este caso, perdón, hacendados, o que son miembros del gabinete de Porfirio Díaz, o en su caso aledaños, ¿no? Mientras que la clase más rezagada, pues al fin y al cabo viene siendo los campesinos, a pesar de que económicamente, pues México en el porfiriato, pues estuvo muy al frente, ¿no? Esto pasó que las clases altas se vieron beneficiados con las inversiones extranjeras que se generaron durante el porfiriato, porque recordemos que México tiene yacimientos tanto de petróleo como minas de oro y de plata, pero no existía aquella infraestructura, vamos a llamarlo así, aquella maquinaria que pudiera extraer con mayor facilidad y producir con a grandes escalas, lo que conocemos como los medios de producción, en este caso los recursos naturales como tal, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Estas empresas vienen a instalarse en México y obviamente aparte de traer a su personal operativo, contratan a personas, a campesinos, quienes harían el trabajo fuerte, ¿no? El trabajo fuerte en cuestiones de minería y otros sectores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los campesinos sufrieron un maltrato, tanto físico como en este caso vamos a llamarlo psicológico, ¿no? Hubo mucha vamos a llamarlo así, condiciones deplorables que al fin y al cabo lograron que no trabajaran bien, ¿no? Jornadas mayores de 12 horas, hubo un sueldo muy bajo a lo que refería a su trabajo como tal, ¿no? Entonces, ocurrieron movimientos de oposición, pues en este caso los movimientos de oposición surgen, pues obviamente en contra de la manera en que Porfirio Díaz manejaba económicamente el poder y su forma de gobierno más que nada, ¿no? Se formaron grupos liberales, mayormente de clase B y de clase baja, quienes, al fin y al cabo, levantaron la voz, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la huelga de Cananea o de Río Blanco, que fueron perseguidos y reprimidos con ayuda de los famosos Rangers, o en este caso, y la parte de lo que es el Ejército Nacional, y aquí surge una frase muy alentadora, no alentadora, sino una frase muy peculiar de Porfirio Díaz, que se dice, mátalos en caliente, que esa fue la respuesta a en este caso, a estos movimientos sociales, que básicamente fue llegar y cumplir la orden, ¿no? Matarlos para, en este caso, pues calmar esas aguas. De ahí nos surge lo que es el latifundismo, que viene siendo esa explotación agraria, que se hace en grandes dimensiones, ¿no? Que al fin y al cabo, recordemos que el latifundio, pues viene siendo ese territorio que va a ser para, pues, vamos a llamarlo así, para los hacendados como tal, ¿no? Pero, pues, al fin y al cabo, dentro de los latifundios, o dentro de los, en este caso, territorios, existía algo que se llamaba tienda de raya, como lo vimos en la sesión anterior, que esa tienda pues eran donde los campesinos iban a cambiar el pago que les daban por algún otro producto. En la clase, en cuestiones de movimientos sociales, tenemos, como recordé, hubieron dos huelgas, la huelga de Cananea y de Río Blanco, en donde la huelga de Cananea, al fin y al cabo,
fue en contra de una mina de cobre, bueno, en este caso fue dentro de una mina de cobre en Cananea, donde se levantaron en contra de la empresa Cananea Consolidated Corporate Company, perdón, propiedad del estadounidense William C. Green, el 1 de junio de 1906. Más de 2,000 trabajadores pues demandaron el salario equitativo, un salario justo y sobre todo la jornada, en este caso laboral, ¿no? Ya para el Río Blanco, seis fábricas de helados y tejidos en Río Blanco, en Veracruz, se levantaron, en este caso, pues para alzar la voz, ¿no? El 7 de enero de 1906. Y estas, en este caso, huelgas se extendieron hacia las fábricas de Nogales y Santa Rosa, ahí mismo en Veracruz. Y pues lo mismo, los Rangers y el Ejército Nacional pues se encargaron de apaciguar estas revueltas, ¿no? Ahora, por parte de las crisis económicas, según el Timeline, a pesar de que la economía creció exponencialmente por cosas como las rutas ferroviarias, telégrafo y la introducción del teléfono y electricidad, la industrialización general de la nación y la abolición de algunas deudas, no todo fue de color de rosa en este aspecto. ¿Qué pasó? Estamos hablando que para 1908 se genera una crisis internacional que al fin y al cabo perjudicó a México, ¿sí? Los empresarios tuvieron que reducir la producción, créditos, insumos o mercados y se vieron obligados a sanear su nómina reduciendo los salarios y despidiendo empleados. Esta crisis fue uno de los, en este caso, de las causas que también se sumaron al estallido de la Revolución Mexicana, es decir, que estamos hablando que la Revolución Mexicana peleaba las tierras para quien lo trabaja, es decir, para los campesinos, salarios justos, en este caso de cuestiones de una crisis internacional económica que vino a golpear a México y sobre todo ese rezago social que había hacia los campesinos. Seguimos. Para las crisis políticas, en el caso de la cuestión de las políticas, primero recordemos que para que todo esto funcionara y el porfiriato se diera consecutivamente, Porfirio Díaz pensó inmediatamente cómo tengo que atraer a mis enemigos para que no se unan y estén en mi contra, pues empezó a ofrecer cargos grandes y cargos pesados a aquellas personas que él consideraba que al fin y al cabo podía ser una traba para poder reelegirse, ¿no? Ahora, aquí Porfirio Díaz básicamente lo que hacía era tener un poder centralizado. Él elegía quién era el gobernador y quién era, en este caso, las autoridades inferiores, ¿no? Como el presidente municipal, alcaldes, etcétera, ¿no? Entonces, hubo mucha manipulación de la Constitución de 1900, estamos hablando de 1857, donde pues al fin y al cabo Porfirio Díaz antes de terminar sus elecciones modificaba aquellas leyes para que se le diera la oportunidad de poder reelegirse y seguir en el mandato. Que una de esas también consecuencias de la Revolución Mexicana, o causas, perdón, la Revolución Mexicana, viene siendo la reelección, ¿no? Porfirio Díaz estuvo 7 veces en el poder y mágicamente por un proceso legal, ¿no? Que se hacía, porque realmente hacía contiendas, hacía en este caso elecciones, y al fin y al cabo ganó las siete elecciones, ¿no? Y hasta cierto punto, pues tener un gobierno vitalicio no conviene. Y tenía una centralización de poder, como lo había comentado, prácticamente él en este caso, pues todo el poder, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, estaban en la mano, ¿sí? Es decir, él prácticamente los movía y aparece una oposición llamada, en este caso, Partido Liberal Mexicano, que al fin y al cabo, también con el Partido Antirreeleccionista, fueron partidos que se trataron de imponer a este poder porfirista y que al fin y al cabo, pues terminaron cediendo, ¿no? Recordemos que también una de las crisis políticas que trató lo que es, en este caso, Porfirio Díaz, pues fue la censura hacia los medios de comunicación. Por ejemplo, el periódico El Hijo del Huizote fue un periódico que salió durante la época porfiriana y que criticaba muchísimo al régimen porfirista y cómo manejaba la política y la economía. Entonces, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Pues al fin y al cabo aplicó la censura de los medios, la censura a la libre expresión, la canceló y mandó a desaparecer a estos periódicos, ¿no? Al fin y al cabo necesitaba periódicos que hablaran bien de eso. Entonces, chicos, te invito a que en este caso investigues un poco más sobre las crisis políticas y económicas que surgen durante el porfiriato, que son causas importantes para generar lo que sería la Revolución Mexicana.
¿vale? Si tienes alguna duda, no dudes en mandar un mensaje y con mucho gusto te atenderé, ¿vale? Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengas un excelente día.